¿Te has preguntado alguna vez si estás caminando en el camino que Dios tiene preparado para ti? Muchas veces, en medio de nuestras decisiones y desafíos diarios, deseamos una señal clara de que estamos siguiendo la dirección correcta. La buena noticia es que Dios nos guía con amor y fidelidad. Él no nos deja solos en nuestra jornada, sino que nos da señales que confirman que estamos en su voluntad. La Biblia nos dice en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. Este versículo nos recuerda que depender de Dios y confiar en Él es clave para caminar en el camino correcto. En este video vamos a explorar 5 señales que Dios usa para mostrarte que estás en el camino que Él ha trazado para tu vida. Quédate hasta el final, porque estas señales, basadas en la palabra de Dios, pueden traer claridad, paz y dirección a tu corazón. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal y dar me gusta a este video. Así, ayudas a llevar este mensaje a más personas, bendiciendo vidas con la palabra de Dios. Muchas gracias. El primer signo de que estás en el camino correcto que Dios ha trazado para ti es una paz interior que excede todo entendimiento humano. No se trata de una paz superficial, que depende de que todo esté bien o de la ausencia de problemas. Es una paz profunda, que viene directamente de Dios y que permanece incluso en medio de las dificultades, las incertidumbres y los desafíos. Esta paz es un regalo divino y una señal clara de que estás alineado con su voluntad. La Biblia nos enseña acerca de esta paz en la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje nos recuerda que la paz de Dios no se basa en nuestras circunstancias, sino en nuestra confianza plena en Él y en su poder. Cuando caminas en el propósito de Dios, esta paz actúa como un ancla para tu corazón y tu mente. No importa cuán turbulentas sean las aguas de tu vida, sabes que Dios está en control y que su plan es perfecto. Un ejemplo claro de esta paz se encuentra en la vida de Jesús cuando calmó la tormenta en el mar, según lo narrado en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 41. Mientras los discípulos estaban llenos de temor y ansiedad, Jesús dormía en la barca, confiando plenamente en el Padre. Esa misma paz que Jesús mostró está disponible para todos aquellos que confían en Dios y caminan en su propósito. Es importante señalar que esta paz no significa que no habrá problemas o momentos difíciles. Más bien, es una tranquilidad sobrenatural que Dios da a sus hijos, permitiéndoles enfrentar los desafíos con valentía y confianza. El Salmo 23, versículo 4, lo expresa de manera hermosa. Aunque pase por el valle más oscuro, no temeré peligro alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Esta paz proviene de la certeza de que Dios está contigo, guiándote y protegiéndote en cada paso del camino. Otra evidencia de esta paz interior es que es un fruto del Espíritu Santo. En la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 22, se menciona que la paz es uno de los frutos del Espíritu. Esto significa que cuando el Espíritu Santo está obrando en tu vida, esta paz comienza a manifestarse como resultado de tu comunión con Dios. No es algo que puedas producir por tus propias fuerzas, sino que fluye naturalmente cuando permites que Dios guíe tu vida. Si estás experimentando esta paz interior, aún en medio de la incertidumbre, puedes tener la seguridad de que estás caminando en el camino correcto. Es una señal de que Dios está trabajando en tu corazón y que su Espíritu está guiando tus pasos. Esta paz también sirve como un recordatorio
de que Dios es fiel a sus promesas y que puedes confiar plenamente en Él, incluso cuando no entiendes todo lo que está sucediendo a tu alrededor. La paz de Dios también actúa como un guardián de tu mente y tu corazón. En un mundo lleno de preocupaciones, ansiedades y distracciones, su paz es un refugio seguro. Cuando eliges confiar en Dios y presentar tus preocupaciones ante Él en oración, como se menciona en Filipenses, capítulo 4, versículo 6, Él responde dándote una paz que protege tu interior de las dudas y los temores. Esta paz no solo afecta tu relación con Dios, sino también tus relaciones con los demás. Cuando estás en paz con Dios, es más fácil vivir en armonía con las personas que te rodean, incluso en situaciones complicadas. El apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 18, dice: Si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Esto muestra que la paz que recibimos de Dios también debe reflejarse en nuestras acciones y actitudes hacia los demás. La paz interior es una señal de que estás viviendo conforme al propósito de Dios. Cuando estás en el camino correcto, puedes enfrentar cada día con confianza, sabiendo que Él está contigo. No importa cuáles sean los desafíos, su paz será tu guía, tu consuelo y tu fortaleza. Esta paz es un regalo maravilloso que Dios da a todos aquellos que confían en Él y caminan en su voluntad. El segundo signo de que estás en el camino correcto que Dios ha trazado para tu vida es el progreso espiritual y la manifestación de los frutos del Espíritu Santo en tu carácter y en tus acciones. Este crecimiento no es algo que ocurra de manera instantánea, sino que es un proceso continuo y transformador que refleja la obra de Dios en tu vida. Cuando estás caminando en su propósito, tu relación con Él se profundiza, tu carácter cambia y tu vida comienza a producir frutos que glorifican su nombre. La Biblia nos enseña que los frutos del Espíritu son evidencias claras de que el Espíritu Santo está obrando en la vida de una persona. En la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23, se nos dice: En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Estos frutos representan el carácter de Cristo y se manifiestan en aquellos que viven en comunión con Dios. Si estás viendo estos frutos en tu vida, es una señal de que estás creciendo espiritualmente y avanzando en el camino correcto. El progreso espiritual no se trata solo de lo que haces, sino también de quién estás llegando a ser en Cristo. Es un cambio interno que afecta todos los aspectos de tu vida. Por ejemplo, el amor, que es el primer fruto mencionado, se convierte en una característica central de tus relaciones. Este amor no es meramente humano, sino un amor incondicional y sacrificial que proviene de Dios, como se describe en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 19. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Otro aspecto importante del progreso espiritual es el deseo de acercarte más a Dios y conocer su voluntad. Cuando estás en el camino correcto, experimentas un hambre y sed de justicia, tal como Jesús lo describe en el Sermón del Monte, en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Este anhelo de buscar a Dios se traduce en una vida de oración, estudio de la Biblia y obediencia a su palabra. Además, el progreso espiritual implica un cambio en cómo enfrentas las pruebas y dificultades de la vida. Cuando estás caminando con Dios, desarrollas paciencia y resistencia, sabiendo que cada desafío tiene un propósito divino. En la carta de Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 4, se nos anima: Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Este proceso de perfeccionamiento espiritual
es una evidencia de que estás en el camino que Dios ha diseñado para ti. Otro indicador del progreso espiritual es el cambio en tus prioridades y valores. Cuando estás en el camino correcto, tu enfoque ya no está en las cosas temporales de este mundo, sino en las cosas eternas. El apóstol Pablo, en su carta a los Colosenses, capítulo 3, versículos 1 y 2, nos exhorta: ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esta transformación en tus prioridades es una señal clara de que estás avanzando espiritualmente y alineándote con los planes de Dios. El progreso espiritual también se manifiesta en tu capacidad de servir a los demás con humildad y amor. Jesús nos dejó un ejemplo perfecto de servicio cuando lavó los pies de sus discípulos, demostrando que el liderazgo en el reino de Dios se basa en la humildad y el servicio a los demás. En el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 14, Jesús dice: pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Cuando adoptas esta actitud de servicio, reflejas el corazón de Cristo y contribuyes al avance de su reino. Además, el progreso espiritual se refleja en tu relación con los demás. Si estás creciendo espiritualmente, verás un cambio en cómo manejas los conflictos, cómo muestras perdón y cómo amas incluso a tus enemigos. Jesús nos instruyó en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 44. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Este tipo de amor es imposible sin la obra transformadora del Espíritu Santo en tu vida. La Biblia también nos enseña que el progreso espiritual incluye el deseo de compartir el Evangelio y ser un testigo de Cristo en el mundo. Cuando estás en el camino correcto, sientes un deseo profundo de que otros también conozcan el amor de Dios y experimenten su gracia. En el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, Jesús dice: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Este impulso de compartir la fe es una evidencia de que estás siendo guiado por el Espíritu Santo y caminando en el propósito de Dios. Por último, el progreso espiritual no significa que serás perfecto, pero sí que estarás en un proceso continuo de transformación a la imagen de Cristo. El apóstol Pablo, en la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 6, declara: estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Este versículo nos recuerda que Dios es quien obra en nosotros, y que su obra no se detendrá mientras sigamos caminando con Él. Si estás experimentando este tipo de progreso espiritual en tu vida, es una señal clara de que estás en el camino correcto. Permanece en comunión con Dios, deja que su Espíritu te guíe y confía en que Él completará la obra que ha comenzado en ti. El tercer signo de que estás en el camino correcto que Dios ha trazado para ti es la confirmación de tus decisiones a través de su palabra. La Biblia es la guía infalible que Dios nos ha dejado para dirigir nuestras vidas, revelarnos su voluntad y darnos claridad en los momentos de incertidumbre. Cuando nuestras decisiones están alineadas con lo que la Escritura enseña, podemos tener la certeza de que estamos caminando según su propósito. La importancia de la palabra de Dios como guía se destaca en el libro de Salmos, capítulo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Este versículo nos enseña que la Biblia no solo ilumina nuestro camino, sino que también nos ayuda a discernir entre lo correcto y lo incorrecto. Si estás tomando decisiones que están en armonía con los principios bíblicos, es una señal de que estás caminando en el camino que Dios desea para ti. La palabra de Dios no cambia, es eterna y verdadera. En el Evangelio de Mateo,
capítulo 24, versículo 35, Jesús declara: El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Esto significa que la Biblia es una fuente confiable para confirmar nuestras decisiones, sin importar las circunstancias o los tiempos en los que vivamos. Si algo está en conflicto con la Escritura, podemos estar seguros de que no está en el plan de Dios. Un aspecto importante de permitir que la palabra de Dios confirme nuestras decisiones es tener un corazón dispuesto a buscar su dirección. En el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, se nos instruye: Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. Este pasaje nos invita a no depender de nuestra propia sabiduría, sino a buscar en la Escritura la dirección que necesitamos para tomar decisiones que honren a Dios. Cuando nos enfrentamos a decisiones importantes, la palabra de Dios puede proporcionarnos una confirmación específica y directa. Por ejemplo, si estás considerando perdonar a alguien que te ha herido profundamente, puedes encontrar en la Biblia el mandato claro de hacerlo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 14 y 15, Jesús dice: Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes. Este tipo de confirmación bíblica nos da la confianza de que estamos actuando de acuerdo con la voluntad de Dios. Además, la palabra de Dios no solo nos guía, sino que también nos protege de tomar decisiones equivocadas. En la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 12, se nos dice: Ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Este poder transformador de la Escritura nos ayuda a discernir nuestras verdaderas motivaciones y a evitar decisiones que estén fuera de la voluntad de Dios. Un ejemplo claro de cómo la palabra de Dios confirma nuestras decisiones se encuentra en la vida de Josué. Antes de tomar posesión de la tierra prometida, Dios le dio instrucciones específicas a través de su palabra. En el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, Dios le dice: Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Josué obedeció estas instrucciones y, como resultado, experimentó el respaldo y la dirección de Dios en todas sus decisiones. Otro aspecto esencial de este signo es la necesidad de meditar constantemente en la palabra de Dios. No podemos esperar que la Escritura confirme nuestras decisiones si no dedicamos tiempo a estudiarla y reflexionar en ella. El Salmo 1, versículo 2, describe al hombre que prospera espiritualmente, sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella. Este hábito de buscar en la palabra nos prepara para escuchar la voz de Dios y recibir su confirmación en los momentos clave de nuestra vida. La palabra de Dios también actúa como un estándar contra el cual podemos medir nuestras decisiones. Si algo que planeamos hacer contradice los principios bíblicos, es una señal clara de que no es el camino correcto. Por ejemplo, si estás considerando un negocio que requiere deshonestidad para tener éxito, la Escritura lo condena claramente. En Proverbios, capítulo 11, versículo 1, se nos dice: El Señor aborrece las balanzas deshonestas, pero aprueba las pesas exactas. Este tipo de confirmación negativa nos ayuda a evitar caminos que podrían alejarnos de la voluntad de Dios. Cuando permitimos que la palabra de Dios confirme nuestras decisiones, también experimentamos una mayor paz interior. La certeza de que estamos actuando conforme a su voluntad nos libera de la ansiedad y el temor al futuro. En Isaías, capítulo 26, versículo 3, se nos promete: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera,
porque en ti ha confiado. Esta paz es un regalo de Dios y una señal de que estamos caminando en el camino correcto. Es importante recordar que Dios nunca contradice su palabra. Si sientes que Dios te está guiando a tomar una decisión, esa guía siempre estará en armonía con la Escritura. Esto es fundamental para discernir entre la voz de Dios y nuestras propias emociones o deseos. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27, Jesús dice: «Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, y ellas me siguen». Esta relación íntima con Cristo, mediada por su palabra, nos permite reconocer su dirección en nuestras vidas. Si estás viendo cómo la palabra de Dios confirma tus decisiones, puedes tener la confianza de que estás en el camino correcto. Dedica tiempo cada día a leer, meditar y aplicar la Escritura en tu vida. La Biblia es el mapa que Dios nos ha dado para guiarnos hacia su propósito eterno. Y cuando nuestras decisiones están fundamentadas en su palabra, podemos caminar con seguridad y gozo, sabiendo que Él está con nosotros en cada paso del camino. El cuarto signo de que estás en el camino correcto que Dios ha trazado para tu vida son las oportunidades que se alinean con su voluntad. Cuando caminas en obediencia a Dios y buscas su dirección, Él abre puertas que no pueden ser cerradas por nadie y cierra aquellas que no son parte de su plan para ti. Estas oportunidades no son coincidencias ni fruto del azar. Son parte del diseño soberano de Dios para tu vida. En el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 8, Jesús dice: «Conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar». Este pasaje nos muestra cómo Dios coloca oportunidades específicas en nuestro camino para cumplir su propósito en nosotros. Estas puertas abiertas son una señal de que estamos caminando en la dirección que Él desea. Es importante destacar que estas oportunidades no siempre se presentan de manera obvia o grandiosa. A veces, Dios trabaja en los detalles pequeños y en los momentos cotidianos de nuestra vida. La historia de Esther es un ejemplo claro de esto. En el libro de Esther, capítulo 4, versículo 14, Mardoqueo le dice: «¿Quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este?». Esther tuvo la oportunidad de interceder por su pueblo en un momento crítico, y al hacerlo, cumplió el propósito de Dios para su vida. Esto nos recuerda que las oportunidades alineadas con la voluntad de Dios suelen requerir fe, valentía y obediencia. Cuando una oportunidad proviene de Dios, siempre estará en armonía con su palabra. Dios nunca te llevará a un lugar o situación que contradiga los principios bíblicos. En el libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 22, se nos dice: «La bendición del Señor trae riqueza, y nada se gana con preocuparse». Las oportunidades que vienen de Dios traen paz, gozo y propósito, no ansiedad o confusión. Otro aspecto importante de estas oportunidades es que suelen estar diseñadas para bendecir no solo tu vida, sino también la de los demás. Dios a menudo usa nuestras circunstancias para impactar a otras personas y avanzar su reino. En el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 16, Jesús nos instruye: «Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo». Las oportunidades alineadas con la voluntad de Dios te permiten glorificar su nombre y ser un testimonio de su gracia y poder. A veces, estas oportunidades pueden parecer desafiantes o incluso imposibles desde nuestra perspectiva humana. Sin embargo, Dios nos llama a confiar en su poder y a dar pasos de fe. En el libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 15, cuando el pueblo de Israel estaba atrapado entre el Mar Rojo y el ejército egipcio, Dios le dijo a Moisés: «¿Por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que sigan adelante». Esta oportunidad de cruzar el mar parecía insuperable, pero Dios abrió un camino donde no lo había.
demostrando que su poder es suficiente para cumplir su propósito. Es fundamental orar y buscar la guía del Espíritu Santo cuando se nos presentan oportunidades. No todas las puertas abiertas son de Dios, y necesitamos discernimiento para reconocer aquellas que están alineadas con su voluntad. En el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 7, Jesús nos dice: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Este versículo nos anima a buscar activamente la dirección de Dios y confiar en que Él nos guiará hacia las oportunidades correctas. La historia de José también nos muestra cómo las oportunidades que se alinean con la voluntad de Dios a menudo requieren paciencia y perseverancia. Aunque José enfrentó muchas adversidades, como ser vendido por sus hermanos y encarcelado injustamente, Dios estaba trabajando detrás de escena para llevarlo a una posición de autoridad en Egipto. En el libro de Génesis, capítulo 50, versículo 20, José declara a sus hermanos: es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente. Las oportunidades que Dios pone en tu camino a menudo tienen un propósito mayor que solo tu propio bienestar. Es importante recordar que las oportunidades de Dios también pueden requerir que renunciemos a nuestra propia voluntad o a nuestras propias ideas sobre lo que es mejor. En el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 23, Jesús dice: si alguien quiere ser mi discípulo, debe negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirme. Esto significa que debemos estar dispuestos a dejar de lado nuestras ambiciones personales para seguir las puertas que Dios abre en nuestras vidas. Cuando una oportunidad es de Dios, también viene acompañada de su provisión. Él no solo abre la puerta, sino que también te equipa con todo lo que necesitas para caminar a través de ella. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 8, se nos asegura: y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y abunden para toda buena obra. Esto nos da confianza de que, si Dios nos llama a algo, Él proveerá los recursos y las habilidades necesarias para cumplirlo. Por último, las oportunidades que se alinean con la voluntad de Dios producen fruto eterno. No son solo para nuestra satisfacción temporal, sino para avanzar su reino y glorificar su nombre. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 16, Jesús dice: no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Este tipo de fruto es una evidencia de que las oportunidades que estamos aprovechando están en el plan de Dios. Si estás experimentando oportunidades que se alinean con la voluntad de Dios, toma esto como una señal de que estás en el camino correcto. Ora por sabiduría, confía en la dirección del Espíritu Santo y sigue adelante con fe. Las puertas que Dios abre siempre conducen a su propósito perfecto y a una vida llena de significado y propósito en Él. El quinto signo de que estás en el camino correcto que Dios ha trazado para tu vida es la confirmación que recibes a través de personas de fe. Dios, en su infinita sabiduría, utiliza a otros creyentes para animarnos, corregirnos y confirmar su voluntad en nuestras vidas. Estas personas pueden ser líderes espirituales, amigos cristianos, mentores o incluso desconocidos que, guiados por el Espíritu Santo, nos ofrecen palabras de aliento, dirección y sabiduría. La importancia de la comunidad de fe está claramente establecida en la Escritura. En el libro de Proverbios, capítulo 27, versículo 17, se nos dice: el hierro se afila con el hierro, y el hombre en el trato con el hombre. Este pasaje nos recuerda que, como creyentes, necesitamos estar en comunión con otros cristianos para fortalecernos mutuamente en nuestro caminar con Dios.
cuando personas de fe confirman lo que Dios ya ha puesto en tu corazón, es una señal poderosa de que estás caminando en el propósito correcto. Un ejemplo claro de cómo Dios utiliza a otros para confirmar su voluntad se encuentra en la historia de Moisés y Aarón. En el libro de Éxodo, capítulo 4, versículos 14 al 16, Dios designa a Aarón para que sea el portavoz de Moisés, confirmando su llamado al liderazgo y asegurándole que no estaría solo. Esta relación muestra cómo Dios usa a otros para apoyar y fortalecer su obra en nuestras vidas. La Biblia también nos enseña que la confirmación por medio de personas de fe debe estar alineada con la palabra de Dios. En 1 de Juan, capítulo 4, versículo 1, se nos advierte: queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sometan a prueba a los espíritus para ver si son de Dios. Esto significa que cualquier palabra de confirmación que recibamos de otros debe ser evaluada a la luz de la Escritura. Si está en armonía con la palabra de Dios, es una señal de que viene de Él. Otro ejemplo poderoso de confirmación a través de personas de fe se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 9, cuando Ananías fue enviado por Dios para confirmar el llamado de Saulo, quien más tarde sería conocido como el apóstol Pablo. En el versículo 15, Dios le dice a Ananías: ve, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. A pesar de sus dudas iniciales, Ananías obedeció y se convirtió en un instrumento clave para confirmar el llamado de Pablo y fortalecer su fe. La confirmación de otros creyentes también puede venir en forma de consejo sabio y oportuno. En el libro de Proverbios, capítulo 11, versículo 14, se nos dice: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, pero en la multitud de consejeros hay seguridad. Este pasaje destaca la importancia de buscar consejo de personas que tienen una relación madura con Dios y que pueden ofrecer una perspectiva basada en la Escritura y en la guía del Espíritu Santo. Además, es importante estar atentos a las palabras de aliento que recibimos de otros creyentes, ya que Dios puede usarlas para confirmarnos que estamos en el camino correcto. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11, Pablo escribe: por eso, anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo. Este tipo de ánimo no solo fortalece nuestra fe, sino que también nos da la confianza de que Dios está obrando a través de las personas que nos rodean. La relación entre Pablo y Timoteo es otro ejemplo de cómo Dios utiliza a personas de fe para confirmar su obra en nosotros. Pablo no solo instruyó a Timoteo, sino que también lo animó y lo confirmó en su llamado al ministerio. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 6, Pablo le dice: por eso te recuerdo que avives la llama del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Este tipo de confirmación puede ser una señal poderosa de que estamos en el camino que Dios ha preparado. Es importante destacar que la confirmación por medio de personas de fe no siempre viene en forma de palabras suaves o de aprobación. A veces, Dios utiliza a otros para corregirnos y redirigirnos hacia su propósito. En el libro de Proverbios, capítulo 27, versículo 5, se nos dice: mejor es la reprensión franca que el amor encubierto. Aunque puede ser incómodo, este tipo de corrección es una señal de que Dios está trabajando en nuestras vidas y asegurándose de que no nos desviemos de su camino. Otro aspecto de la confirmación a través de personas de fe es la oración en comunidad. Cuando otros oran por nosotros, Dios puede revelar su voluntad de manera más clara. En el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 20, Jesús dice: porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La oración colectiva no solo nos fortalece,
sino que también puede ser un medio para recibir dirección y confirmación divina. Es fundamental recordar que Dios siempre actúa en unidad con su Espíritu, su palabra y su pueblo. Cuando varios creyentes coinciden en confirmar algo que Dios ya ha puesto en tu corazón, es una señal poderosa de que estás en el camino correcto. Esto no significa que debas depender únicamente de las palabras de los demás, sino que estas confirmaciones deben complementar tu relación personal con Dios y tu tiempo de oración y estudio de la Biblia. Si estás experimentando confirmación a través de personas de fe, es una evidencia de que Dios está trabajando en tu vida y guiándote hacia su propósito. Permanece abierto a escuchar a aquellos que Dios ha colocado a tu alrededor y confía en que Él usará estas relaciones para fortalecer tu fe y dirigir tus pasos. Dios es fiel, y cuando Él confirma su voluntad a través de su pueblo, puedes caminar con confianza, sabiendo que estás en el camino que Él ha preparado para ti. La reflexión final sobre los 5 signos que indican que estás en el camino correcto, según la voluntad de Dios, es una invitación a profundizar en tu relación con Él y a evaluar cómo estos signos están presentes en tu vida. Cada uno de ellos nos lleva a un punto central: vivir conforme al propósito divino y en obediencia a su palabra. La paz interior, el progreso espiritual, la confirmación de la palabra de Dios, las oportunidades alineadas con su voluntad y el apoyo de personas de fe son manifestaciones de que Dios está obrando en tu vida y dirigiendo tus pasos. Es fundamental entender que estos signos no son producto de nuestras propias fuerzas ni de nuestra habilidad para tomar decisiones perfectas. Son el resultado de una relación cercana y dependiente de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5, Jesús dice: «Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada». Este pasaje nos recuerda que es en nuestra comunión con Cristo donde encontramos la dirección, la fuerza y la claridad para caminar en su propósito. Uno de los elementos esenciales para permanecer en el camino correcto es la oración constante. A través de la oración, no solo presentamos nuestras preocupaciones y deseos a Dios, sino que también afinamos nuestra capacidad de escuchar su voz y recibir su guía. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, se nos instruye: «Oren sin cesar». La oración no es solo una herramienta para pedir, sino una forma de mantenernos conectados con la voluntad de Dios y de recibir confirmación en nuestras decisiones. El estudio de la palabra de Dios es otro pilar fundamental en nuestro caminar. La Biblia no solo nos proporciona sabiduría y dirección, sino que también actúa como un espejo que nos muestra las áreas de nuestra vida que necesitan ser transformadas. En el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12, se nos dice: «Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón». Este poder transformador de la Escritura es esencial para mantenernos en el camino que Dios ha trazado. La paz interior, que excede todo entendimiento, es una señal clara de que Dios está presente en nuestra vida, pero también es un fruto que debemos cultivar activamente al confiar plenamente en Él. El Salmo 46, versículo 10, nos exhorta: «Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios». Esta paz no significa que no enfrentaremos desafíos, sino que en medio de ellos podemos descansar en la seguridad de que Dios está en control. El progreso espiritual es una evidencia tangible de que estamos creciendo en nuestra relación con Dios. Este crecimiento se manifiesta en los frutos del Espíritu, como el amor, la paciencia, la bondad y el dominio propio.
que se mencionan en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Estos frutos no solo benefician nuestra vida personal, sino que también impactan a quienes nos rodean, permitiéndonos ser un testimonio vivo del poder transformador de Dios. La confirmación a través de la palabra de Dios es una herramienta indispensable para discernir su voluntad. Cada decisión que tomamos debe ser medida a la luz de la Escritura, asegurándonos de que está en armonía con los principios divinos. El Salmo 119, versículo 105, lo resume de manera perfecta. Lámpara es a mis pies tu palabra, es una luz en mi sendero. Este compromiso con la palabra garantiza que no nos desviaremos del camino correcto. Las oportunidades que se alinean con la voluntad de Dios son un recordatorio de que Él está orquestando cada detalle de nuestra vida para cumplir su propósito. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, se nos asegura: sabemos que en todas las cosas Dios trabaja para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Reconocer estas oportunidades requiere discernimiento espiritual y fe para avanzar incluso cuando no tenemos todas las respuestas. El apoyo y la confirmación de personas de fe son un regalo de Dios para fortalecernos y animarnos en nuestro caminar. La comunidad cristiana no es solo un lugar de compañerismo, sino también un medio por el cual Dios nos habla y confirma su voluntad. En el libro de Eclesiastés capítulo 4, versículos 9 y 10, se nos dice: más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro. Ay del que cae y no tiene quien lo levante. Este apoyo mutuo es esencial para perseverar en el camino correcto. A lo largo de la Biblia, vemos cómo Dios utiliza estos signos para dirigir a su pueblo y confirmar su propósito en sus vidas. Desde la paz que sostuvo a Jesús en medio de la tormenta, hasta las oportunidades que abrió para José en Egipto, cada ejemplo nos recuerda que Dios es fiel y que su plan siempre es perfecto. En el libro de Jeremías capítulo 29, versículo 11, Dios declara: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Esta promesa nos da confianza de que al seguir estos signos, estamos caminando hacia un futuro lleno de propósito y esperanza. Es importante recordar que caminar en el propósito de Dios no significa que no enfrentaremos desafíos o momentos de incertidumbre. Sin embargo, estos signos son una guía que nos ayuda a mantenernos firmes y confiados en que Dios está obrando, incluso cuando no podemos ver el cuadro completo. Como se nos recuerda en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Vivimos por fe, no por vista. Esta fe nos sostiene y nos permite avanzar con confianza en el camino que Dios ha preparado para nosotros. Cada uno de estos signos es un recordatorio de que no estamos solos en nuestro caminar. Dios está con nosotros, guiándonos, fortaleciendo nuestra fe y asegurándose de que permanezcamos en su propósito. Al reflexionar sobre estos signos, podemos encontrar consuelo, dirección y motivación para seguir adelante, confiando en que Dios es fiel para completar la obra que ha comenzado en nosotros. La aplicación práctica de los 5 signos que indican que estás en el camino correcto que Dios ha trazado para tu vida se centra en cómo vivir diariamente en obediencia a su voluntad, cultivando una relación íntima con Él y permitiendo que su dirección transforme cada área de tu vida. La fe cristiana no es solo teórica, sino profundamente práctica, y estos signos son una invitación a reflejar la obra de Dios en nuestras decisiones, actitudes y acciones cotidianas. El primer paso en la aplicación práctica es cultivar la paz interior que excede todo entendimiento. Esto comienza con una entrega total de tus preocupaciones y ansiedades a Dios en oración. En Filipenses, capítulo 4, versículo 6, se nos dice: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego.
Presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. La paz de Dios no se basa en circunstancias externas, sino en confiar plenamente en su soberanía. Para experimentar esta paz, es esencial establecer un hábito de oración diaria, en la que entregues cada aspecto de tu vida a Dios, confiando en que Él tiene el control. La meditación en la palabra de Dios es otro aspecto crucial para aplicar los signos en tu vida diaria. En el Salmo 1, versículo 2, se describe al hombre bienaventurado como aquel que se deleita en la ley del Señor y día y noche medita en ella. Esto implica dedicar tiempo cada día a leer, reflexionar y aplicar las Escrituras en tu vida. Por ejemplo, si enfrentas una decisión importante, busca pasajes bíblicos que hablen sobre la sabiduría, la obediencia o la confianza en Dios. Permite que la Biblia sea tu guía y fundamento en cada paso que tomes. El progreso espiritual también requiere acción intencional. En Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23, se nos presentan los frutos del Espíritu: amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Estos frutos no aparecen automáticamente en nuestra vida. Requieren que permitamos que el Espíritu Santo transforme nuestro carácter. Esto puede implicar perdonar a alguien que te ha herido, mostrar paciencia en una situación difícil o responder con amor a quienes te tratan mal. Estas acciones prácticas reflejan el crecimiento espiritual y son señales claras de que estás caminando en el propósito de Dios. Otro aspecto importante es reconocer y aprovechar las oportunidades que Dios pone en tu camino. Esto requiere discernimiento y disposición para actuar en fe, incluso cuando la oportunidad parezca desafiante o incierta. En el libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículo 10, se nos instruye: todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo con todo empeño. Este versículo nos anima a ser diligentes en las oportunidades que Dios nos da, confiando en que Él nos guiará y equipará para cumplir su propósito. Una forma práctica de aplicar esto es estar atento a las puertas que Dios abre en tu vida, ya sea en tu trabajo, en tu familia o en tu comunidad, y actuar con fe y obediencia. El apoyo de personas de fe es una herramienta invaluable para aplicar estos signos en tu vida diaria. Busca rodearte de una comunidad cristiana que te anime, te corrija y te inspire a seguir creciendo en tu relación con Dios. En Proverbios capítulo 13, versículo 20, se nos dice: el que anda con sabios, sabio será; el que se junta con necios, saldrá mal parado. Esto subraya la importancia de elegir sabiamente a las personas que influyen en tu vida. Participa en grupos de estudio bíblico, cultos de adoración o reuniones de oración, y busca consejo de líderes espirituales maduros que puedan guiarte en tu caminar. Otro aspecto práctico es aprender a escuchar y discernir la voz de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27, Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, y ellas me siguen. Esto implica pasar tiempo en quietud y oración, pidiendo a Dios que te revele su voluntad y confirmación en cada decisión que tomes. También requiere estar abierto a recibir corrección y dirección, ya sea a través de su palabra, del Espíritu Santo o de personas de fe que Él usa para hablarte. La paciencia es clave para aplicar estos signos, especialmente cuando las respuestas de Dios no son inmediatas o cuando enfrentamos desafíos. En Isaías, capítulo 40, versículo 31, se nos promete: pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Esta confianza en el tiempo perfecto de Dios nos permite esperar con esperanza y perseverancia, sabiendo que Él está obrando en nuestra vida, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Un ejercicio práctico que puedes incorporar en tu vida es llevar un diario espiritual. Escribe las formas en que estás experimentando cada uno de estos signos.
momentos de paz interior, decisiones confirmadas por la palabra de Dios, oportunidades que Dios ha abierto y palabras de ánimo de personas de fe. Reflexiona sobre cómo Dios está obrando en tu vida y usa este registro como un recordatorio de su fidelidad en momentos de duda o desafío. Finalmente, vive con gratitud y alabanza a Dios. Reconocer y agradecer las señales de su dirección en tu vida te ayuda a mantener una perspectiva centrada en Él. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, se nos instruye: den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Este corazón agradecido no solo glorifica a Dios, sino que también fortalece tu fe y te prepara para recibir más de su guía y bendiciones. Cada uno de estos pasos prácticos te ayudará a aplicar los signos en tu vida diaria, permitiéndote caminar en el propósito de Dios con confianza y alegría. Mantente firme en la oración, comprometido con la palabra y abierto a la obra del Espíritu Santo en tu vida, confiando en que Dios es fiel para guiarte y completar la buena obra que ha comenzado en ti. Antes de finalizar el video, quisiera invitarte nuevamente a descargar el devocional 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. Te guiará diariamente en momentos de oración y meditación en las Escrituras, proporcionando la disciplina necesaria para mantener una práctica espiritual organizada y comprometida. A lo largo de los 30 días, serás conducido a encontrar fuerzas en Dios para enfrentar los desafíos cotidianos con más claridad y propósito. Además, este devocional ofrece oraciones enfocadas para interceder por áreas esenciales de tu vida, como familia, trabajo y salud. Cada día es una oportunidad para profundizar tu conexión con Dios y experimentar transformaciones reales e impactantes en todas las áreas de tu día a día. Si buscas una manera práctica y eficaz de fortalecer tu vida espiritual y crear una rutina sólida de oración, este devocional es una excelente herramienta para ayudarte en esta jornada. Así que haz clic en el link del primer comentario fijado y descarga ahora mismo en tu celular el devocional 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. No pierdas esta oportunidad. Haz clic ahora mismo en el link del primer comentario fijado. Espero sinceramente que hayas disfrutado de este video y que haya sido una bendición para tu vida. Quiero animarte a compartir este mensaje. Piensa en 1, 2 o 3 personas que conozcas que puedan estar necesitadas de escuchar esta palabra hoy. Envía este mensaje a ellas, pues Dios puede estar queriendo usar a ti para tocar y transformar la vida de estas personas. No olvides suscribirte al canal para no perder ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo es muy importante para que podamos seguir compartiendo la palabra de Dios y alcanzando más vidas. Que Dios te bendiga abundantemente y hasta el próximo video. Quédate con Dios.